Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues hoy es sábado 9 de abril de 2016 y ya no había publicado vídeos por un tiempo porque había estado en algunas cosas, y pues quiero informaros que a partir de ahora pues voy a reducir el ritmo en el cual voy a estar publicando vídeos porque ya no voy a tener mucho tiempo, pero aún así pues voy a seguir haciéndolo, ¿no? Ya pues quizá una vez a cada 2 meses o algo así, pero igual no voy a abandonar el proyecto que he empezado. Hoy voy a hablar un poquito acerca de este libro, Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás, el padre Gabriel Amor, entrevistado por Marco Tosatti. Este es un libro pues siempre va a ser especial para mí, no necesariamente por el tema, aunque también es un libro que me ha gustado mucho, sino porque fue uno de los primeros libros que yo leí cuando empecé realmente a leer. Yo no he leído desde toda mi vida y hace pues mucho tiempo a mí no me llamaba mucho la atención la lectura. Mi madre siempre me decía en mis tiempos libres que me ponga a leer, pero yo no le tomaba ningún interés, para ser honesto. Pero recién incluso cuando estaba en la universidad tampoco no leía mucho, para ser sincero. Pero a la edad de 20 años, pues ya casi terminando, sí que empecé a leer algunos libros. Y este fue uno de esos primeros. Y es por eso que siempre pues lo voy a recordar de pasado. Este libro consiste es una entrevista que se le hace al padre Gabriel Amor, que es un sacerdote católico, exorcista oficial de la diócesis de Roma. No sé cuál es el cargo exactamente que ocupará el día de hoy. Tampoco sé si actualmente en este año 2016 seguirá haciendo exorcismos o si solo realiza bendiciones, porque pues cuando se publicó este libro, que era 2010, aquí se decía el padre Gabriel Amor tenía 84 años. Han pasado pues 6 años, quizá tenga 90 o más de 90. Y pues en este tiempo incluso ya había bajado un poco el ritmo en el cual practicaba exorcismos, ¿no? Entonces eso no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí el entrevistador Marco Tosatti le pues hace algunas preguntas, como por ejemplo cuál es el caso más difícil que ha tenido, o por ejemplo que hable acerca de maleficios, o que cuente acerca de un hecho en especial o cómo cambió su vida y demás cosas. También se ofrecen algunos relatos o testimonios, mejor dicho, por las mismas personas que han sido poseídas por Satanás, ¿no? Entonces todo eso está aquí y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero primero tengo lo que decir. Siempre cuando se habla acerca de este tema de la posesión y el exorcismo, la gente se pone a favor o en contra, ¿no? Hay mucha gente que no cree que existen los demonios y que por tanto todos estos casos o supuestos casos de posesión diabólica pues no son realmente posesión diabólica, porque para que haya posesión diabólica pues tiene que haber alguien que posee, y ese alguien es el demonio. Y si el demonio no existe, pues bueno, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo se explican estos fenómenos? Pues esas personas dicen que son más bien enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. Todos esos temas son sin duda temas muy interesantes, son temas muy controvertidos y hay un gran debate sobre eso. Pero no son los temas que vamos a tratar en este vídeo. En este vídeo simplemente vamos a limitar a hablar acerca de este libro. Quizás más adelante pueda hacer un vídeo donde esos temas acerca de la existencia, si existe o no existe el demonio, y enfermedades mentales versus posesión diabólica. Pero en el día de hoy no. Así es que para todas las personas que están interesadas en esos temas, pues específicamente en ello, este no es un video que os recomiendo. Así que yo pues les diría que cambiar de video, ¿no? Porque nada de lo que os voy a decir, os concierne. Bueno, entonces ahora me dirijo a las personas que hayan podido quedar. Obviamente aquí partimos de la base de que existe un Dios, y decimos este Dios que es el ser subsistente y que ha creado todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible. Él ha creado el mundo, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y también ha creado a los ángeles. La historia del mundo angélico es anterior a nuestra historia. Hay un libro en especial que se llama Historia del mundo angélico, del padre José Antonio Fortea. Él también es un exorcista español que ha publicado también muchos libros, ha dado muchas conferencias, y sus vídeos se pueden encontrar en YouTube, al igual que los vídeos del padre Gabriel Amor. Y bueno, entonces
Lo que se dice más o menos es esto. Voy a contar un poquito pues a modo de introducción, especialmente para la gente que quizá no sabe mucho sobre esto. Pues Dios creó a los ángeles. Los ángeles no viven en un tipo, vamos a decirlo, de tiempo como en el que nosotros vivimos, ¿no? Sino que el tiempo en el que ellos viven es eso que se conoce como el ego. El ego es la sucesión de pensamientos, sentimientos, imaginación, recuerdos, actos de la voluntad, etcétera, etcétera. Es el tiempo de los espíritus. Por lo tanto, los demonios los ángeles están ahí. ¿Cómo fue esto de la transformación de ángeles y demonios? Bueno, en este libro, que es como una especie de crónica, que lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para los que quieren leerlo, pues los ángeles, Dios había creado a un ángel que era Lucifer. Lucifer quiere decir estrella de la mañana. Él amaba mucho a Dios y ayudaba a que los demás ángeles también amaran a Dios. Era el más bello de todos, el más poderoso, el más inteligente quizá, pero no necesariamente el más santo, porque de la inteligencia no se sigue la santidad necesariamente, quiero decir. Podemos entender esto como, por ejemplo, cuando hablamos acerca de una persona que tiene muchos estudios, que pues sabe mucho, que tiene mucha capacidad intelectual y que quizá pues sea una persona muy piadosa, ame a Dios, pero quizá no sea necesariamente más santo que una viejecilla que vive sola, que apenas sabe leer y escribir, pero que lleva una vida de oración, una vida muy cercana a Dios. Quizá pueda ser pues incluso más santa que esto, ¿no? que este señor. Entonces, más o menos, para entender, es así. El más santo en este caso parece, ¿no? Creo, aunque no soy muy seguro, sería San Miguel Arcángel, ¿no? Se dice pues hubo una batalla en el cielo, San Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, porque habían muchos ángeles después que también se rebelaron. Pero ¿cómo sucedió esto? Se dice que Lucifer, en un momento Dios le estaba empezando a todos a revelar muchas cosas, ¿no? Les revelaba que iba a crear el universo, que iba a crear la materia, que iba a crear al hombre, y que él mismo iba a tomar carne, que se iba a volver un hombre. Y entonces eso es algo que posiblemente Lucifer pues no aceptaba. Por eso el pecado más grande no es, como muchos podrán pensar, el de la soberbia, el de la lujuria, pecados contra la pureza, sino más bien el pecado de la soberbia. Por eso la soberbia es el pecado más grande, ¿no? El más grave de todos. Y precisamente es eso. Entonces Satanás, o mejor dicho Lucifer, muchos de los ángeles empezaron a seguir a Lucifer y también se rebelaron contra Dios. Y después de esto, pues era como sucedía. Algunos se arrepentían, regresaban, pues otros se volvían malos y así, ¿no? Entonces eso es lo que es un demonio, ¿no? Un ángel caído, un ángel malo, ¿no? A algunas veces se le llama también así. Y así fue como es todo este proceso, ¿no? Que se puede leer mejor en este libro. Es una especie de crónica, pues también habrá que leer lo que se dice. Entonces aquí estamos diciendo que existe el demonio, que este demonio actúa, y que actúa, vamos a decirlo, de dos modos. Es un modo ordinario o puede ser un modo extraordinario. El modo ordinario pues es lo más común. El demonio lo que hace es tentar a la persona con el objetivo de apartarle de Dios y conducirle a la muerte del alma. Ese es el objetivo final, ¿no? Llevar a la persona a una vida de pecado, de lujuria, de desenfreno total. Pero también actúa de otro modo, que sería un modo extraordinario. Aquí podemos hablar de 3 o 4 formas, según se vea, que serían la obsesión diabólica, la vejación. Vejación sería ataques del demonio, puede ser de distintos grados, y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y pues también la posesión diabólica, ¿no? Cuando el demonio posee el cuerpo de una persona. Y la otra sería la influencia demoníaca. Pero la influencia está referida a lugares, no a personas. A lugares, casas, sembrados, campos y demás. Una pregunta que alguien podría hacerse es si el demonio puede poseer también animales. Y la respuesta es afirmativa. Hay pues
en el Evangelio, por ejemplo, se puede encontrar el pasaje, ¿no?, esto del endemoniado de Gerasa o de Gerasa, cuando Jesús llega y encuentra a un hombre que está encadenado, ¿no? Lo tiene encadenado y le pregunta: ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Es un solo hombre, pero habla en plural: has venido a destruirnos. Jesús le pregunta su nombre y él le responde: legión, porque somos muchos. Ahora, en un contexto del Imperio Romano, ¿qué es una legión? Una legión es una estructura. Obviamente ahí hay una jerarquía, hay alguien que es el jefe, por así decirlo, ¿no? Eso nos puede dar la idea de que, así como en el mundo angélico hay jerarquías, en el mundo demoníaco también las hay. El demonio el más poderoso, digámoslo así, el jefe de todos los demonios, sería Satanás o Lucifer. Y aquí es donde ya quizá no es un poco más confuso, ¿no? Y hay un lío tremendo con los nombres. Porque en este libro el Padre Gabriel Amor, por ejemplo, dice que Satanás es el número 1 y que Lucifer es el número 2. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a un libro Daemoniacum de Padre José Antonio Fortea, en una entrevista que le hicieron en el Espacio en Blanco, en una radio, no sé exactamente en qué ciudad de España, había estado hablando y le preguntaban acerca de esto de los nombres. Pues es Satanás, diablo, demonio, ¿cómo se dice? Belcebú, Leviatán, hay muchísimos nombres. Y la respuesta del Padre Fortea era: bueno, yo he visto magos e incluso a satanistas que se hacen un lío tremendo con los nombres. Yo creo que los satanistas me podrán agradecer que por fin hay una obra en la que se explica de un modo serio y claro esto de los nombres. Y empezaba a explicar. Decía: bueno, el demonio Satanás, cuando decimos Satanás, estamos diciendo pues el más poderoso, ¿no?, el demonio que se reveló. Lucifer es un nombre extra bíblico, pero es lo mismo, significa Satán. Belcebú, Leviatán, todos estos es el mismo. Mientras que cuando se habla de demonios, no de diablo, porque diablo es en singular, sería también el mismo Satanás, sino que demonios son muchos. O los Yeirín, que aparecen en el Antiguo Testamento, también serían todos las demás criaturas angélicas que se revelaron. Entonces, eso por un lado, o sea, un demonio que es el jefe y todos los demás pues que no se sabe, pero que tienen nombres también, supongo. Cada uno debe tener su nombre. Pero por otro lado, incluso en el libro después de Daemoniacum, que es, vamos a decirlo, la versión final de Daemoniacum, que es Summa Demoníaca, el Padre José Antonio Fortea, él explica esto de los nombres y dice: bueno, Satanás y Lucifer, se dice, el Padre Gabriel Amor dice que lo ha identificado como dos seres distintos, y yo soy de la misma opinión que el Padre Gabriel Amor. Entonces aquí parece que no, pues yo también me hago un lío tremendo con esto de los nombres de los demonios. Pero bueno, en cualquier caso, pues habrá que investigar más acerca de esto, ¿no? Esos serían los nombres de los demonios. Bueno, entonces en este contexto, como estaba hablando, sí, el demonio después, en este pasaje del Evangelio, como dije, del endemoniado de Gerasa, le dice después el demonio a Jesús que por favor no lo expulse, que le deje ir donde está una piara, un conjunto de cerdos que están por ahí, y Jesús le dice pues que vaya, y él se va donde los cerdos y los cerdos se avientan y la gente le pide a Jesús que se vaya. Entonces, bueno, sí, el demonio puede también poseer animales, ¿no? En el libro, por ejemplo, se habla solo de todo lo que yo he leído, ya lo he leído 3 veces, solo un caso en el que hay un hombre de 85 años más o menos que está siendo atacado por el demonio, y que este hombre pues se compra una cabra lechera, y esta cabra lechera pues no come ni bebe nada durante 15 días, permanece así 15 días, pues está casi a punto de morir, pero el exorcista le pone agua bendita después y óleo exorcizado en la boca, y el animal se recupera, ¿no?, y empieza a comer y se salva. Ese es el único caso. Obviamente se adecúan o se adaptan, mejor dicho, los exorcismos. El Padre Gabriel Amor utiliza el antiguo ritual romano de exorcismos, porque el nuevo le parece, pues lo ha criticado duramente, excepto la primera parte, ¿no?, que dice que es muy bonita. Pero bueno, se adapta a los exorcismos en este caso para un animal, y también se hace. Las infestaciones, como decía, pues está referida a lugares. A veces hay una combinación de todas estas formas de actuar del demonio extraordinarias, ¿no? Y también la forma ordinaria, que es la tentación. Mucha gente que está poseída o que tiene una influencia demoníaca o que el demonio está presente ahí, sienten un deseo o la tentación de suicidarse, ¿no? Esto es muy común en esos casos. Entonces hay veces en que se combinan estas formas. O sea, hay vejación. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina sería un buen ejemplo de una acción extraordinaria del demonio, en este caso de vejación.
porque el padre Pío no estaba poseído, pero el demonio lo atacaba, ¿no? Lo atacaba pues muy fuerte. También pueden existir casos en los que a veces en la casa pues encienden y se apagan las luces, el televisor se enciende y se apaga, igual los electrodomésticos, uno llama al técnico cuando viene, pues pero no está todo normal, pero cuando se va regresan otra vez, escuchan ruidos, olores extraños y no le dejan dormir, pesadillas macabras y un montón de cosas. Hay veces también, y esto es importante mencionarlo, en que se produce una combinación de dos, vamos a decirlo, por un lado una influencia o un ataque del demonio, una posesión diabólica, y al mismo tiempo una enfermedad mental. En este caso, el paciente debe acudir al psicólogo o psiquiatra, quien debe trabajar conjuntamente con el exorcista, ¿no? Haciendo pues el psicólogo o el psiquiatra las terapias y pues todo lo que tengan que hacer para lograr la salud mental de esta persona, y el exorcista debe limitarse a expulsar la parte diabólica, ¿no? De esto. Y entonces eso sería así. El Padre Gabriel Amor incluso pues pedía a los pacientes, a las personas que venían a verle, que traigan documentos o que traigan pues diagnósticos y todos los informes de los médicos, ¿no? De los médicos y también de los psiquiatras de las personas, ¿no? Para poder descartar cualquier patología psíquica. Y con respecto al discernimiento, eso es algo muy importante, cómo saber realmente si una persona está poseída o no. Bueno, el padre Gabriel Amor era alumno del padre Cándido Mantini. El padre Cándido Mantini era un sacerdote pasionista que también se dedicaba a hacer exorcismos. Él exorcizaba en la iglesia de la Escalera Santa en Roma, y pues bueno, hasta un cierto tiempo, porque después ya no podía hacerlo, y todos los casos después se los daba pues al padre Gabriel Amor, que era su alumno, ¿no? Y también tenía otros alumnos, creo. El discernimiento es muy importante. Se dice que el padre Cándido Mantini poseía un carisma extraordinario de discernimiento. Él podía saber si una persona estaba poseída por el demonio o si el origen de sus males tenía otro origen, no ese mal. Y podía hacer incluso, se dice, diagnósticos a partir de fotos, siempre y cuando se miraran los ojos de la persona afectada. El padre del amor no tiene ese carisma y tiene que aplicar, a menudo lo llama esto exorcismos de diagnóstico, para poder saber si una persona realmente está afectada por el demonio o si es más bien una persona que tiene una enfermedad mental. Entonces, eso es así. La prueba del 9, aquí, para poder saber si realmente una persona está poseída, no es, como muchos podrían imaginar, hablar en lenguas muertas o desaparecidas, o personas que nunca en su vida estudiaron latín, expresarse con un latín muy claro, y cosas difíciles, ¿no? Y de pasada pues el latín no es un idioma muy fácil de aprender, lo digo especialmente por experiencia propia. O en griego o en otros idiomas que nunca han estudiado y han estado en contacto con esto. Y también pues conocer algunas cosas ocultas o cosas que no se pueden saber, o muchas otras cosas. Levitar, pues también se habla de la levitación, o de tener una fuerza hercúlea. Ni siquiera 4 o 5 hombres fuertes pueden sostenerla. Esto es así, pero esas cosas ya se manifiestan en el momento mismo del exorcismo. Lo primero sería la aversión a lo sagrado. Creo que ese sería, como lo han dicho muchos, la prueba definitiva, ¿no? Como digo, la prueba del 9, para saber si una persona realmente está siendo afectada por el demonio. Una persona que no puede entrar a una iglesia, una persona que no es que no quiera, sino que no puede hacerlo porque siente un odio tremendo, porque empieza a percibir olores desagradables. A veces cuando le llevan a un sacerdote, el sacerdote tiene esto que se llama pixide, creo, y donde pone la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo, y se lo pone escondido. Nadie sabe que lo tiene, pero el demonio a menudo se siente pues un poco, la persona se siente, bueno, es el demonio quien está ahí, ¿no? Que se siente afectado por eso. El padre del amor, por ejemplo, cuenta también el relato de esto que le había sucedido una vez con una mujer que estaba poseída. Él le había puesto 2 vasitos con agua, uno tenía agua normal, agua natural, y el otro tenía agua bendita. Le dio pues de beber el agua normal, la mujer bebió tranquilamente, le dio las gracias, y después el otro vasito con agua. Y cuando lo terminó de beber, pues
como que cambió su actitud y dijo: te crees muy vivo, cura, con una voz un poco más grave, un poco más gruesa, ¿no? Y así, empiezan los exorcismos, pues hay muchos casos que se relatan aquí de personas, ¿no? Yo quiero detenerme, como no tengo mucho tiempo ya, quiero detenerme a hablar sobre los maleficios, ¿no? Porque creo que esto es muy importante. Pero aquí vamos a ver por qué una persona puede quedar poseída por el demonio. Es realmente una persona... Bueno, podríamos hablar de 2 o 3 casos, ¿no? En este caso, pues a veces cuando una persona misma busca esto, cuando una persona abre puertas. ¿Y cómo las puede abrir? Sesiones de espiritismo, jugando la ouija, meterse en todo esto de las sectas satánicas o rituales satánicos o misas negras, todo esto siempre puede haber una posibilidad de quedar poseído. También lo otro sería a veces personas que están, pues es porque lo han buscado, pero a veces son personas que son muy santas, ¿no? Toda alma que quiera realmente amar a Dios, entregarse a Dios totalmente en un camino de santidad, tiene que pasar por este periodo que se llama la noche oscura del espíritu. La noche oscura del espíritu es un momento en el que, por así decirlo, un periodo en la vida en el que uno ya ha hecho todo lo posible para santificarse, ha ido adquiriendo ciertas virtudes, pero llega hasta un cierto nivel. Y luego para dar, pues, pasar a un nivel incluso más superior en la vida espiritual, Dios, por así decirlo, da rienda suelta al demonio para que ataque a esta persona de todas las formas posibles. Mientras más intenso sea esto, menos tiempo es, y viceversa. Entonces, eso también es una vez. Hay, por ejemplo, en la vida de los santos, si leemos, por ejemplo, en San Juan Bosco podemos encontrar esto, en Santa Teresa de Lisieux, incluso como había mencionado el Padre Pío también, aunque no estaba poseído, pero el demonio lo atacaba. Y hay otras personas que a veces sin buscar, que viven su vida normal, sin buscar, sin empezar a acudir a donde brujos, brujas, o en lo esotérico, o todas estas cosas, también pueden quedar afectadas, ¿no?, por el demonio. Esto es lo que se conoce como maleficios, sin buscarlas, porque seguramente hay alguien que le tiene envidia o que le tiene un odio, entonces va donde un brujo, le paga, si es un auténtico brujo, no un charlatán. Si es una persona realmente que tiene un vínculo con Satanás, entonces puede preparar un maleficio y puede esto surtir efecto en la persona, ¿no?, en la víctima. Acá, por ejemplo, le preguntan: don Gabriel, ¿podría hablar de las distintas modalidades con las que se puede causar un maleficio, de las formas en que el mal puede afectar al hombre? Entonces acá van clasificando, ¿no? Un maleficio es un daño causado a través del demonio. Eso sería lo más básico. Según su objetivo puede ser amatorio, a favorece o destruye una relación amorosa. Hay alguien que quiere, pues, que tal persona nunca se case y que viva siempre solo y demás. También se puede hacer esto. Hostil, causar daños físicos, psíquicos, económicos o familiares. Una persona que tiene odio a otro y va donde un brujo para encargar, ¿no? Lo que quiere hacer es que esa persona sufra mucho, que nunca consiga trabajo, que le vaya todo mal. Pues también puede ser de transferencia. Los daños infligidos a un muñeco o a una foto de la persona a quien se desea perjudicar se transfieren a dicho individuo, ¿no? Esto también es muy común. Pues un muñeco representa a la víctima y se le hace todo tipo de cosas a ese muñeco y todos esos daños se transfieren a la persona. Putrefacción, causa daño mortal, pues hace que se pudra un material expuesto a la putrefacción, ¿no? Posesión, también introduce una presencia diabólica en la víctima, lo cual constituye una auténtica posesión, y en ese caso pues hay que hacerle un exorcismo. Según la modalidad, un maleficio puede ser directo o indirecto. Directo es porque directamente entra en contacto con la víctima. Por ejemplo, le dan de probar alguna comida o algo que tenga un maleficio y pues esa persona queda afectada. O puede ser indirecto, sobre un objeto, ¿no? Sobre un objeto, ese modo indirecto, ¿no?, que representa a la víctima. También hay otras según la acción. Puede ser por implantación o tortura, por sujeción o ataduras. De hecho, yo había visto una vez en la televisión, y esto es así, un perro que estaba mal, que se había enfermado porque había comido en el parque, habían encontrado una bolsa, o mejor dicho, carne con un montón de alfileres en esa carne, en un plástico, en un papel envuelto.
y el perro creo que había comido eso y se había sentido mal, y empezaron pues a investigar, pero ¿qué es esto? Pues esto se corresponde con un maleficio, ¿no? Por maldición, por rito satánico también, según el medio, con hechizos, bueno, muñeco o carne con alfileres, aquí lo dice, huesos de muertos, sangre, pollos o sapos. En los rituales satánicos a veces matan a algún animal, un pollo, un perro, un gato, una serpiente. Con la sangre se rocían todos, o a veces pues utilizan huesos del cementerio, sacan y hacen con eso un montón de cosas, rituales satánicos, ¿no? Para hacer daño. Con objetos embrujados, con la mirada, mal de ojo, contacto por manos, abrazos y por teléfono, en silencio, soplando o de otras formas. Entonces esto hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Estos maleficios pues parece como, oye, son cosas de superstición y todo esto, pero no, esto, pues al menos en lo que dice aquí, pues es cosa cierta, ¿no? Hay muchos otros libros y testimonios de personas mismas que afirman haber recibido un maleficio. A veces una persona está normal, puede estar normal, y cuando va a la cama pues se acuesta en la almohada y no puede dormir, siente cosas, escucha ruidos. Abren la almohada y encuentran cosas extrañas, una manta negra, o encuentran medallas, cosas así metálicas. El padre Gabriel Amor, de hecho, dice que tenía 2 kilos de todas estas cosas que los mismos pacientes, personas que han estado posesas, han vomitado durante el exorcismo. Y todas estas cosas pues lo ha juntado y lo lleva a la televisión. De hecho voy a dejar en este vídeo un montón de enlaces en la descripción de este vídeo, muchos enlaces, no, sobre eso. El padre Gabriel Amor, en una entrevista que le hicieron en Tercer Milenio, pues había llevado unos objetos, cadenas, clavos grandes de 10 centímetros y un montón de cosas, ¿no? que dice que se materializan en el momento mismo en que salen de la boca. Si se le hubiera hecho una radiografía al paciente antes del exorcismo, pues no le hubieran encontrado nada. Eso es algo pues un poco misterioso, ¿no? Pues aquí me gustaría hablar pues acerca de muchas cosas, pero ya no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto de un alma en la oscuridad. Pero antes voy a contar un caso más, ¿no?, que pasó aquí, y es el caso de una mujer que era una bruja, ¿no? ¿Cómo exorcizar a una bruja? Hay un capítulo que habla sobre eso, donde se dice que pues exorcizaron a una auténtica bruja, una persona que verdaderamente se tenía un vínculo con Satanás y que estaba también poseída por Satanás, y había hecho daño y había preparado muchos maleficios para hacer daño a muchísima gente. Un día a esta mujer se dice que pues le había gritado a su esposo, a su marido, diciéndole ojalá te dé una gangrena, y esto había resultado, ¿no? Y su esposo ahora estaba en el hospital, estaba muy mal y se iba a morir. Sí, eso era lo que había pasado. Entonces ella había ido con una amiga a ver al exorcista, y pues le había dicho, el exorcista obviamente sabía, la mujer estaba yendo solamente para salvar a su marido, ¿no? Y todavía dijo, pues incluso pues, si mi marido muere, haré daño a todas las personas, a toda la ciudad, creo. Y bueno, al final la mujer volvió de nuevo trayendo pues cosas, trayendo todos esos 2 bolsas llenas de objetos de maleficios ya preparados que iba a ser utilizados, y pues al final empezó el exorcismo, ¿no? Obviamente que para hacer un exorcismo la persona que está siendo afectada por el demonio se tiene que contar con el permiso de la persona. Si la persona no quiere ser exorcizada, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces eso es así. Bueno, y entonces esta persona pues al final hicieron un exorcismo, empezó a vomitar tierra y un montón de cosas extrañas, pasó muchísimas cosas, pero al final tenía creo 13 o 14 demonios, y después no le había dicho toda la verdad al sacerdote. Esta mujer todavía tenía 2 bolsas más en su dormitorio y que no le había entregado, y esto pues se llegó a saber porque el demonio mismo lo confesó en el momento del exorcismo. Entonces al final el padre le dijo a la señora que traiga todo, que se confiese, y pues al final eso es lo que hizo, ¿no? Al final llegó a la liberación esta mujer, y milagrosamente pues su marido, que estaba ya en coma, estaba pues ya moribundo, pudo salvarse, no pudo vivir. A la semana siguiente o no sé cuántos días después
llegaron los dos a ver al sacerdote y bueno, se confesaron y comulgaron, y pues ya dejaron todo eso de los maleficios y eso. Ese es un caso muy interesante, porque ¿qué es lo que busca el demonio al hacer esto? ¿Qué es lo que busca el demonio al atacar a una persona? O sea, al final uno puede decir, bueno, pero el demonio no puede simplemente tentar. O sea, ¿qué intención tiene de ocupar un cuerpo que no le pertenece? ¿Con qué objetivo hace esto? Bueno, quizá con el objetivo de inducir a la persona al suicidio, hacer daño a los demás, llegar a la desesperación total, que esta persona pierda totalmente la fe en Dios, la confianza, y que se desespere y que invada el desaliento. Pero lo que más he visto yo es que lo que más le interesa al demonio no es poseer a una persona. Lo que el demonio está más interesado es que se le ignore, es que no se le tome en cuenta, es que la gente piense, incluso gente de la iglesia, sacerdotes o incluso obispos, que no prediquen de él, que incluso nieguen su existencia, que se piense que es algo vergonzoso o ridículo hablar del demonio o pensar siquiera que existe. Y eso es algo muy, muy, muy malo, ¿no? Pero al final, como se dice, esto termina trabajando muchas veces por las mismas características, ¿no?, que tiene la posesión en contra del demonio. Porque en la mayoría de los casos que yo he leído en toda mi vida, he podido ver que al final, mayormente lo que sucede es esto, que esa persona que está siendo atacada por el demonio, ya sea si creía en Dios o no creía en Dios, al final termina acercándose a Dios. Y no solo él, sino sus familiares. Es aquí donde se puede ver más claramente esto de que Dios permite a veces un mal para obtener un bien mayor. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Pero como decía, con esto de los obispos incrédulos, incluso el padre Gabriel Amor aquí habla acerca de personas de sacerdotes y monseñores que son miembros de sectas satánicas. Esto es lamentable, ¿no? Personas también incrédulos, que no creen en Satanás. Y no estoy hablando de personas que se consideran ateos o agnósticos, sino personas de la iglesia, sacerdotes, monseñores, cardenales. Y el padre del amor mismo lo dice. Y cuando le preguntan, perdón, don Aurelio, ¿usted cómo lo sabe? Y él dice, bueno, porque he tenido la oportunidad, bueno, por personas que me lo han dicho, y yo mismo he tenido la oportunidad pues esas personas han tenido la oportunidad de confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, acá le dice, bueno, le pregunta, ¿en el Vaticano? Y dice, sí, en el Vaticano hay miembros de sectas satánicas. ¿Y quiénes son los implicados? ¿Se trata de curas o de laicos? Hay curas, monseñores y hasta cardenales. Disculpe, don Gabriel, pero ¿usted cómo lo sabe? Lo sé por personas que me lo han contado y que han tenido la ocasión de comprobarlo directamente. Además, el mismo demonio se ha visto obligado a confesarlo en más de una ocasión durante el exorcismo. Bueno, y luego pues le dice, bueno, entonces sí era cierto lo que decía el Papa pues Pablo VI, ¿no? El humo de Satanás entrado en la Iglesia en 1972. Pues sin duda que sí. El padre Gabriel Amor dice que él libra una batalla en dos frentes. Por un lado, pues una batalla obviamente contra el demonio. Pero por otro lado, es una batalla contra el silencio con respecto al demonio. Que hay un silencio total. Aquí me parece una paradoja. Y creo que de pasada, pues el mundo está lleno de contradicciones. Por una parte, está de moda lo satánico. La gente juega a la ouija, pues un montón de cosas. Pero por otro lado, no se habla del demonio. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está de moda? Pues lo que está de moda es todo esto de ridiculizar y de pensar que el demonio es, o que esto es un juego y meterse en esto, o incluso si se considera que es verdad, pero al final la gente pues termina afectada, ¿no? Y lo que realmente no hay es personas que hablen sobre el demonio. Este libro, Memorias de un exorcista, pues salió y se acabó rápidamente. El padre Gabriel Amor ha publicado muchos otros libros. De hecho, en un libro que se llama El último exorcista, del padre Gabriel Amor, él cuenta su encuentro, la conversación que tuvo con un monseñor, creo que era, no recuerdo el nombre, que le dice claramente que él no cree que exista el demonio. Y cuando el padre Gabriel Amor le dice, pero usted debería leer el Evangelio, porque en los Evangelios se dice que Jesús exorcizaba. Y él le dice, bueno, esto era una especie de parábola, una cosa como para poner de manifiesto el poder de Cristo. Y es que el Evangelio distingue entre cuando Jesús le contaba una parábola, y dice, y Jesús le contó esta parábola, ¿no? Y cuenta la parábola. O cuando los hechos suceden realmente.
Entonces Jesús dio el poder a sus apóstoles, a sus discípulos, de poder exorcizar a la gente, de curar enfermedades y exorcizar, expulsar demonios. Y aquí pues parece que el padre Gabriel Amor dice, de hecho lo dice, que si él fuera papa él concedería la facultad de exorcizar a todos los sacerdotes, porque obviamente no todos los sacerdotes pueden exorcizar. Para exorcizar pues hay que pedir permiso, si es que un sacerdote que no tiene esa facultad, al obispo. Tienen que llevar de todas las pruebas y demás que confirmen que se trata de un caso de auténtica posesión, y el obispo pues tiene que decir si se puede, si le concede permiso solo para ese caso, para poder exorcizarlo. Él dice que hay muchos sacerdotes, ¿por qué no creen en la existencia del demonio? Bueno, porque esto empieza desde el seminario mismo, ¿no? Y dice que en el seminario pues se han dejado de estudiar 3 tratados fundamentales: de Deo Gratias, creo, de Deo Creante, que habla sobre la creación y cómo Dios creó el mundo, y es decir, el mundo angélico, a los ángeles y cómo esos se convirtieron en demonio. Eso ya casi no se estudia. Tratados de moral, donde se impide consultar con magos, cartománticos, brujos y demás, y también otro de espiritualidad. Entonces, bueno, yo de pasada, pues cuando estaba en el último año del cole, pues había un padre que nos enseñaba, el padre Armando, y él nos llevaba siempre al auditorio a ver videos, eran documentales, ¿no?, donde se hablaba sobre el demonio. Y él de hecho nos contaba esto, de cómo se hace en un caso de exorcismo. Bueno, se tiene que pedir permiso al obispo. Ahora, yo no quiero sentarme aquí y decir si lo que el padre Gabriel Amor dice que él concedería en caso de que fuera papa, aunque ya no creo que lo sea, la facultad de exorcizar a todos los sacerdotes. Yo no quiero sentarme aquí y decir si eso está bien o mal, pero voy a decir algo sobre eso ya casi al final, ¿no? Entonces, eso primero. Las personas sufren mucho, y si hay muchas personas que sufren, pero ¿a quién acuden? A magos y brujos. ¿Lo hacen por qué? Pues porque a veces se van donde un sacerdote que no cree y le dice, pues no, esos son cuentos tuyos. Le cuentan que están siendo perturbados y un montón de cosas, y le dicen que vayan al psicólogo, al psiquiatra. También es cierto que esto lo escuché en un canal, en un vídeo, ¿no?, de un programa que se llama Va de Retro, en una televisión italiana, en donde una persona estaba hablando sobre el demonio, exorcismo y sectas satánicas, y una mujer llamó al programa y dijo que había un obispo en Italia, que no me acuerdo el nombre, que había dicho que el padre Gabriel Amor y que otro sacerdote más, que creo que también hacen exorcistas, deberían pedir una cita con el psicólogo. Obviamente hay mucha incredulidad, ¿no?, en este sentido. Quiero hablar un poquito, como dije, sobre un alma en la oscuridad. Pues una persona muere, ¿qué pasa con su alma? El cielo, purgatorio, infierno. Bueno, quizá haya una especie de oscuridad, ¿no? No sé, voy a leerlo para que se entienda mejor. Bueno, hay una mujer que está posesa, tiene dolores muy fuertes y demás, y entonces empieza el exorcismo. Pues, en nombre de Dios, dime quién eres, y responde a mis preguntas sin dificultades. Dice ser un albanés de origen calabrés. Llegó de Calabria el día de Todos los Santos, murió al volante de un coche en estado de embriaguez, y en el accidente mató a otro. Noto que cuando hablo de diablos e infiernos se aterroriza. Le pregunto, ¿estás en el infierno? Y responde con fuerza, no. ¿Dónde estás? Insisto. En la oscuridad, contesta, dejándome perplejo. Le pregunto cómo ha entrado en la mujer, y me cuenta con un detalle una historia que más tarde la señora, al salir de estado de trance, confirma. Dice que se vio obligado a entrar por culpa del vigilante del cementerio, que utilizó partes de sus cadáveres para un maleficio. Le pregunto si desea ver a Dios. Me responde con un largo sí, convencido y sereno. Un día le hablo de María Santísima, no sabía nada, y se apresura a decirme que su madre se llamaba Carmelina. Comienzo a instruirlo, me escucha con interés. Empiezo a pensar que tal vez esté realmente en la oscuridad. ¿El Sheol judío?, se pregunta. Al preguntarle si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, me dice que sí. Lo confieso de forma muy somera, bajo condición, y lo absuelvo bajo condición. Después le pregunto cuándo se irá. Dentro de 20 días, contesta. ¿Y a dónde irás? Insisto. A expiar mis pecados. Tal vez al purgatorio. Aquella noche, cuando la señora regresa a casa, su presencia interior le dice: te he hecho sufrir demasiado. No ha sido culpa mía. Cuando esté en el cielo, rezaré mucho por ti.
Este caso plantea muchas interrogantes. Con todo, debemos recordar que, según la tradición, San Francisco resucitó a una mujer fallecida en pecado mortal. La confesó y después ella descansó en paz. Y es que, al final, todas las cosas que suceden por la permisión de Dios. Entonces esto pues nos dice muchas cosas, ¿no? Bueno, ya como no tengo mucho tiempo más y no quiero aburriros mucho, mi intención, como dije, no es contar todo lo que habla sobre el libro, sino más bien coger algunas cosas y motivar a los que puedan leer. Ya ni siquiera digo comprar, porque uno puede encontrar el libro gratis en PDF en internet, ¿no? Voy a dejar, de hecho, en la descripción del vídeo varios enlaces, y ahí también voy a dejar para los que quieren descargar este vídeo si no lo habéis leído. Bueno, entonces ya voy a terminar con esto, ¿no? Que se llama gajes de oficio. He escogido esto porque habla sobre los maleficios. Le pregunta al padre Gabriel Lamour: ¿cuáles son las reacciones más comunes de sus pacientes? Durante el exorcismo, ¿cómo manifiestan su rechazo a las plegarias de liberación? Muchos de ellos escupen, intentan hallar el momento justo para darte de lleno. El exorcista con experiencia siempre se protege porque sabe que escupen, y suele colocarse un pañuelo de papel en la cara. Recuerdo a un paciente que siempre escupía. Una vez vi con antelación en qué momento iba a hacerlo. Le puse la mano delante de la boca y se materializaron 3 clavos. Aún los tengo guardados. Los tengo en mi habitación, en el 3er piso. A veces he llevado estos objetos a la televisión, porque en la tele hay que mostrar las cosas. No se sabe cuál es el origen de estos fenómenos. Hay muchas formas de preparar maleficios. Las más comunes son meter algo dentro de una taza de café, de un bombón. Siempre digo, tengan cuidado. Si hay alguien de quien no se fían, de quien esperan algo malo, tengan cuidado. Por ejemplo, una persona puede ir a ver a su tía, que ha hecho un pastel. La mujer le dice, este es para ti, y le ofrece un trozo ya cortado, en cuyo interior puede haber un maleficio. Parece un ejemplo banal, pero ha ocurrido muchísimas veces. Un trozo de tarta, un pastelillo preparado aparte, una bebida. ¿No bebes?, le preguntan a alguien. No tengo sed. Anda, prueba esto, insisten. Y hay un maleficio dentro. Maleficios que suelen estar hechos con sangre menstrual, porque están relacionados con la vida. Otras veces matan animales, sobre todo pollos, gatos y perros, y utilizan su sangre, la mezclan con tierra del cementerio, forman una masa irreconocible y son capaces de inyectarla en un bombón. Toma un bombón, aquí tienes tu café. Meten dentro unas gotas de este meyunye y el maleficio surte efecto. Les he dicho a muchas personas que no vayan a comer a casa de su suegra, que no la inviten a su casa y le cierren la puerta en las narices. En definitiva, que no se relacionen con ellas. A veces debe hacerse otro tanto con los padres. También he visto lo contrario, es decir, padres con hijos consagrados a Satanás, que se han convertido en personas negativas. Les digo, echadlos de casa, no los dejéis entrar, no los llaméis y si os llaman, colgad el teléfono al oír su voz, no les escribáis. Y eso sería, ¿no? Bueno, como dije, el padre Lamour dice que está luchando una batalla en 2 frentes, ¿no? Por un lado contra el demonio y por otro lado contra el silencio. Y creo que a menos a lo que más nos interesa es el diálogo con la gente que por lo menos se dice que es cristiana. No tanto todavía por el momento con ateos o agnósticos, sino con la gente que a menos cree en Dios y que, bueno, ahí pasa alguna cosa, ¿no? Eso es primeramente lo que más nos debería interesar. Ahora, hay otra cosa con respecto a... Ya para terminar voy a decir esto, con respecto a los exorcismos. Hay muchas personas que, bueno, el padre Lamour mismo dice, ¿no?, que habían santos que no eran exorcistas, pero sin ser exorcistas podían liberar a una persona de las garras de Satanás. Como por ejemplo, creo que menciona aquí a San Benito, que no era exorcista, también a Santa Catalina de Siena, que tampoco era exorcista, y pues a muchos otros. Entonces, ellos obviamente que no utilizaban el ritual romano de exorcismos, porque hay una diferencia fundamental en lo que es un exorcismo en sentido estricto y lo que hace un sacerdote y una plegaria de liberación. Plegaria de liberación no es lo mismo que exorcismo.
El exorcismo es una orden que se le da en el nombre de Dios directamente a Satanás. Una plegaria de liberación es una plegaria a Dios para que pueda liberar a una persona, pero no son órdenes directas al demonio. Hay algunos laicos, hay algunos grupos de renovación carismática donde hay personas que hacen plegarias de liberación. Acerca de si se puede o si se debe siempre en todos los casos usar el ritual romano de exorcismo, ya sea el antiguo o el nuevo, pues la respuesta no sé. El padre Gabriel Amor dice que él mismo, en un caso donde había un sacerdote, que no recuerdo quién era, no utilizó el ritual romano de exorcismo. Lo que hizo fue hacer una oración en lenguas. Tenía el don de lenguas, y se puso a orar en lenguas y consiguió buenos resultados. Ahora, más allá de todo esto, de si se debe hacer o si no se debe hacer, si se debe seguir el ritual, o quién puede exorcizar, o si deberían todos los sacerdotes exorcizar porque Jesús mismo dijo esto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay muchas personas que pueden sentirse obviamente curiosas por esto. Este tema es un tema que llama mucho la atención siempre, ¿no? Incluso a personas que no creen en el demonio, pero igual les interesa escuchar, ¿no? Hablar, escuchar muchos casos. Y aquí es donde quiero llegar, ¿no? Y al final, pues mi comentario pues sería que al final no importa mucho el deseo, ¿no? De querer estar siempre, pues quizá volverse exorcista, participar. Creo que todos podemos hacerlo, creo que todos podemos hacer o participar o contribuir para ayudar a una persona que está sufriendo por el demonio. Demasiadas cosas malas trae la vida y creo que habría que encauzar todo eso. Creo que ahí está la verdadera humildad. Y Jesús nunca alardeaba de hacer exorcismos ni se sentía muy orgulloso cuando expulsaba un demonio, sino que lo hacía siempre como él era, humilde. Y creo que eso nos puede dar una gran lección. Podemos incluso en nuestras casas, al momento de hacer nuestra oración, pedir por esas personas que sufren, o también ayunar, o pues muchos sacrificios. Como dije, la vida nos trae un montón de cosas malas y son suficientes, creo yo, para que con esos sacrificios podamos santificarnos nosotros mismos y también ofrecer esos sacrificios a Dios para la liberación de estas personas. Y bueno, eso sería creo que lo más valiente que podríamos hacer, aceptar la vida pues como es. Y bueno, ya sabéis, Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás, padre Gabriel Amor, entrevistado por Marco Tosati, editado por Indicios Editores. Pues si queréis de pasada coleccionarlo, pues podéis comprarlo o podéis pues descargarlo gratis en internet si lo habéis leído. Pues si no lo habéis leído, pues voy a dejar, como dije en la descripción de este vídeo, un montón de enlaces. Gracias por todo y bueno, será hasta la próxima. Adiós.